¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. Esto es En la Mira a través de Saracay Televisión. El gusto de reencontrarnos en esta entrega dominical y también los reprises. Martes y jueves, no se olviden, de 21 a 22 horas usted tendrá ahí también los datos inherentes a la temática que manejaremos esta noche. Y como parte de esa temática, vamos a hablar de algo que está en auge. Es el desayuno de todas las familias de Santo Domingo y de gran parte del país. La prensa a nivel nacional ha hecho eco de este suceso acá puntualmente en Santo Domingo de los Áchilas, que con la red vial de más de 5.700 kilómetros, hay que puntualizar, hay 21 kilómetros que están en cierto conflicto o en cierta discordia, llámelo de esa manera, por el tema de la adjudicación de contratos. Hace poquito se le adjudicó a una empresa de manera inmediata. Para los entendidos, ahí hay varios tópicos que tener en cuenta por la inmediatez, insistimos, con que se generó el contrato, que un día después fue elevado al portal público. ¿De qué tema estamos hablando? ¿A dónde apuntamos? Sí, usted en casita seguramente ya tiene el conocimiento ampliado. La vía o el tramo Unión de Toachi Santo Domingo. Esta noche vamos a hablar de ese tramo. ¿Por qué se ha generado tanto conflicto? ¿Por qué se dilató? Y aquí hay varios involucrados. El ex prefecto Giovanni Benítez, la actual prefecta Andrea Maldonado y también empresas que fueron a quienes se les adjudicaron los contratos, dos puntualmente. Consorcio Sáchila y también la empresa Hidalgo. Pero bueno, sin más parafernalia, sin más preámbulos, sin más zambajes, entramos presentándole los perfiles de los principales intérpretes de esta noche. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados. La oportunidad en primer plano es para Fernando Ortiz, él es presidente de la Corporación Logística de Ecuador, Cordolec, compañía limitada, exdirector nacional de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, FENATRAPE, además director del Comité para el Desarrollo del Transporte Pesado del Litoral, COMITRA-PELIT. Presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado de Santo Domingo, el gusto de tenerlo esta noche para esta interacción porque es una voz autorizada, inherente en el tema de la ampliación de la vía que tanto revuelo está causando. También la bienvenida para Juan Carlos Merizalde, él es máster en Derecho Administrativo, ex profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Metropolitana, exdirector de la Cámara de Derecho de la Universidad Metropolitana, además exgerente jurídico de ENFARMA, exdirector de Control Interno del Ministerio de Justicia, exsecretario general de la CENRES. Además cuenta dentro de su perfil como fundador del estudio jurídico Marten y Asociados, abogado en libre ejercicio, autor del libro de legalidad como causal de negativa de la acción de protección. La invitación también fue realizada y gracias por haber asistido a Pedro Aguilar, magíster en Ciencias Internacionales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado especialista en Contratación Pública, asistente legislativo en el Congreso Nacional del Ecuador, director técnico del Consejo Nacional de Tránsito, ANT, Instituto Nacional de Contratación Pública, Servicio Nacional de Contratación Pública, la SERCOP, director nacional jurídico de la empresa pública Cursos del Ecuador, o Correos del Ecuador, quisimos decir, secretario de Movilidad del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y abogado de la República en libre ejercicio. Esto nomás es parte de los perfiles de cada uno de los invitados. Quisimos hacer un compendio porque además hay muchos más ítems que dilatan obviamente el perfil de nuestros invitados. Bueno, y como les dije, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y empezamos, si me permiten los doctores, por la parte central, dándole la bienvenida a Fernando Ortiz. Bienvenido, Fernando, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, estimado Vidmar, con gusto a la ciudadanía, a los transportistas del país. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Doctor Merizalde, bienvenido. Bueno, acá estamos para conversar. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo también de parte de la prefecta, que en este momento comparezco también como asesor de la prefecta, la abogada Andrea Maldonado Flores. Muchas gracias. Bueno, y la bienvenida también. Les acercamos el documento y gracias por haber asistido sin lugar a dudas. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y para mí es una gran oportunidad poder aquí compartir este panel con ustedes, con el colega abogado, con el señor transportista, que creo que va a ser de mucha valía para la ciudadanía. Muchas gracias. Ok. Doctor Merizalde, recapitulando, ¿no? La génesis de toda esta situación, no lo llamemos conflicto, sino una cierta dilatación de donde se adjudicaron los contratos. Ahí aparecen intérpretes como el mismo ex prefecto Giovanni Benítez, en secuencia la actual prefecta Andrea Maldonado, pero le pedimos por favor que usted nos explique cuáles fueron los elementos que se dieron dentro de esa génesis en este tema. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí existe un contrato que se celebra el 7 de diciembre del 2018, lo conoce la ciudadanía, lo celebra el prefecto Benítez. Resulta ser que el prefecto Benítez, como es conocido también públicamente, renuncia para ser candidato a alcalde. La abogada Andrea Maldonado asume la prefectura y lo primero que se le presenta a la abogada Andrea Maldonado es justamente la orden de pagar el anticipo de este contrato del 7 de diciembre del 2018. La abogada Andrea Maldonado, como es lógico en estos casos, lo que hace es, bueno, entonces existe un contrato válidamente celebrado, procedamos con el pago y le pide a la dirección financiera de la prefectura del gobierno autónomo descentralizado que realice el pago correspondiente. Y resulta ser que el mismo director financiero que había otorgado la certificación presupuestaria, ese mismo director financiero que había trabajado con el prefecto Benítez, le dice a la prefecta Maldonado, ¿sabe qué? Resulta ser que no ha existido dinero, que no existen los fondos. Entonces la prefecta Maldonado dice, ¿cómo es que celebramos un contrato el 7 de diciembre del 2018 y ahora el mismo director financiero comparece y me dice que no existen los recursos suficientes para pagar con el anticipo, para cumplir con el anticipo? Y comienza entonces la prefecta Maldonado a realizar una investigación de qué es lo que había pasado. Y resulta ser entonces que ahí se encuentra con algunas novedades. Porque me parece, perdón, doctor, hay dos cosas que ella, dentro del alegato, dentro de lo que reputa, es que no se licitó a empresas internacionales. Y el segundo componente es que no se socializó con los moradores, me parece. Esos dos elementos. Bueno, básicamente los elementos son los siguientes. El primer elemento es que no estuvo garantizado el financiamiento. Ese fue el primer elemento con el que se encontró de manera casi inmediata. Porque cuando quiso cumplir con el anticipo, quiso pagar con el anticipo, no pudo hacerlo. Entonces dijo, ¿cómo? Entonces veamos el contrato de financiamiento y resulta que en la prefectura no existía el contrato de financiamiento que debía otorgar el BEDE. No existía ese contrato. Y resulta ser entonces que acude al BEDE a saber qué es lo que ha pasado. Y el BEDE, después de hacer una investigación interna de qué es lo que ha pasado, termina diciendo, existe un contrato nulo. ¿Y qué es lo que pasa jurídicamente cuando algo es nulo? Se lo considera inexistente. Okay. Entonces, no existe entonces el financiamiento. Luego entonces sigue haciendo investigaciones porque aquí ha pasado algo extraño. Aquí ha pasado algo anómalo. La prefecta sigue haciendo investigaciones y se encuentra entonces con oficios del CERCOP. Y los oficios del CERCOP le dicen, aquí hay observaciones de procedimientos que se han incumplido. Y el CERCOP entonces dijo dentro de este proceso de licitación, dijo,
Lo que nosotros recomendamos es que se deje sin efecto este proceso de licitación. Y resulta ser que las recomendaciones del CERCOP son para las entidades de cumplimiento obligatorio. Y pasando por encima de lo que dice el CERCOP, se avanzó con el proceso y se celebró el contrato. ¿Cómo podía la prefecta Maldonado, si no disponía de fondos, si tenía oficios directos del CERCOP que le decían que ese proceso debía dejarse sin efecto por las anomalías en las cuales había incurrido? ¿Cómo podía la prefecta Maldonado avanzar en ese proceso? Era básicamente... Permítame, doctor Merizalde, porque me parece pertinente preguntarle al doctor Pedro Aguilar. Doctor, insistirle en la bienvenida. ¿Estos fueron los componentes para que la prefecta en su momento desestime el contrato? Mire, de lo que yo puedo derivar de este documento, la señora prefecta aplaude la firma del contrato. Documento totalmente o debidamente autenticado ante notario público. Ella fue testigo de la firma del contrato. Siendo viceprefecta. Siendo viceprefecta en ese entonces, el 23 de julio del 2018, como lo señalo aquí documentadamente. Sin embargo, obviamente, en la resolución de inicio de terminación del unilateral del contrato, ¿no es cierto? Ella refiere básicamente a que el contrato como tal no existe en su considerando quinto, por cierto, del cual ella fue testigo de honor, digámoslo así, como viceprefecta. Pero sin embargo, esta resolución de inicio de terminación unilateral es bastante incoherente, porque refiere en primera instancia a que no existe el financiamiento. En el considerando 33, literalmente señala que una de las causas de terminación es el incumplimiento del contratista. Aquí está. Okay. En este caso, el consorcio Sáchila. Multinacional Sáchila, okay. Cuando el consorcio multinacional Sáchila no había puesto una sola piedra en la obra, y sin embargo resuelve no que le hagan, o sea, como debería ser en derecho, que se remedie o se cumpla lo que está incumpliendo, sino que le haga observaciones a esta resolución, a este acto administrativo. En tal virtud, yo creo que esa falta de coherencia, de motivación, deja mucho que decir de esta resolución, deja en falso la intención de la señora prefecta y como en efecto nos han dado la razón. ¿Y por qué le voy a indicar que tenemos la razón? Me voy a ir, como usted decía, a la génesis, al origen. Esta es la resolución con la que se adjudica el contrato al consorcio multinacional Sáchila. En el 2018. En el 2018. Es del 26 de noviembre del 2018. A esta resolución le interponen una acción de protección el consorcio Vial Verde, compuesta por Erdoiza Crespo y Sala Constructores. En efecto, se llega a la audiencia el día 18 de enero del año en curso y la jueza de la unidad familiar, de la unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia, niega la acción de protección por cuanto no existe pues dicha violación a la seguridad jurídica, a la motivación y a la seguridad jurídica, motivación y falta elementos que ellos decían. Lo que señaló en su momento la prefecta Andrea Maldonado. Correcto. Okay. Entonces, si hubiese no existido la certificación presupuestaria o si ésta no hubiese tenido el aval correspondiente, el CERCOP de manera inmediata hubiese suspendido a este proceso, porque es imposible que se lance un proceso en el portal sin que existan los recursos necesarios. Imposible. En tal virtud, creo que no es, respetando obviamente al colega, como se lo señala desde el punto de vista de la prefectura a cargo de la señora Andrea Maldonado. No, doctor Aguilar, a ver, es pertinente citar esto. El doctor Merizalde, el doctor Aguilar y Fernando Ortiz, que también es una persona con voz autorizada. Este tema, en esta noche que estamos entregando, básicamente, tácitamente es para orientar a la ciudadanía, al que consume este espacio. En tal manera, les pedimos a ustedes que nos generen esos elementos para una mayor orientación, por favor. Fernando Ortiz,
Usted estuvo a ver, usted estuvo, me soplan acá, me quieren confundir, por favor, si me ayudan. Usted estuvo en el momento de que se firmó la certificación presupuestaria. ¿Puede testificar de aquello? Por supuesto que sí. Y qué bueno que, gracias al medio de comunicación, por hacernos participar a quienes hacemos de actividad en estos temas, y hemos hecho pronunciamientos serios. Porque la transportación pesada se ve involucrada. Nosotros somos quienes hemos venido impulsando la ampliación de la vía desde hace 2 años atrás. Fuimos invitados por el exprefecto Giovanni Benítez a la firma del contrato. Así dice la invitación, que todavía la tengo, reposa en los archivos de mi empresa, la invitación del exprefecto, en la cual muy gentilmente nos invitaba a ser testigos de honor de la firma del contrato del financiamiento que le entregaba el Banco de Desarrollo al GAT Provincial de Santo Domingo por el lapso más o menos de unos 30 millones de dólares para la ampliación de la vía Santo Domingo, Unión del Toachi a 4 carriles. Nosotros estuvimos ahí, por eso es que nos causó mucha sorpresa cuando vimos que en el medio de comunicación se decía que la señora prefecta Andrea Maldonado, de una u otra manera, daba de baja el proceso unilateralmente por el tema del proceso de contratación, de la firma, que no había la firma del contrato, y que básicamente para nosotros fue de absoluta sorpresa, y sí quiero dejar muy en claro, mi estimado Bismarck, la transportación ha venido luchando y ha venido bregando por la ampliación de la vía. Pero ustedes en ese momento seguramente mostraron toda su confianza de que se iba a cristalizar o se iba a dar ya el inicio de la ampliación de la vía. Y permítame ser un poco más enfático, Bismarck. Nosotros habíamos sido críticos constructivos y críticos enérgicos de la forma como la ampliación se iba a dar. Sin embargo, cuando fuimos invitados y vimos que ya no había más que hacer, porque prácticamente se consolidó el crédito del Banco del Estado para el GAT Provincial de Santo Domingo, nosotros dijimos: esto es todo, no hay más que hacer, no hay más que decir. La lucha de la transportación porque se amplíen los 28 kilómetros delegados prácticamente quedaba ahí. Eran 15 kilómetros los que asumía el GAT provincial, y prácticamente nosotros santificamos el tema y dijimos: bueno, hay que aplaudir porque por lo menos empecemos por algo. Aplaudimos y le dijimos al señor prefecto en ese entonces que respaldábamos la obra porque por lo menos por algo tenemos que empezar, y además de eso el señor ministro de Transporte y Obras Públicas de ese entonces nos dijo en esa misma ocasión que el gobierno nacional se apuntalaba para concluir los 28 kilómetros. Eso nos dejó una marcada satisfacción, y de ahí para acá, pues vea usted cómo se han desarrollado las cosas. Con esto los invito a un corte, ¿les parece? Y luego seguiremos desarrollando este tema que hoy por hoy hay que insistirlo, lo digo con mucho énfasis. Es el desayuno, el lunch y la cena de todos los santodomingueños y de quienes llegamos a esta tierra que nos abrigó con ese espíritu cosmopolita. Ya regresamos con más. Los doctores Juan Carlos Merizalde y Pedro Aguilar, además de Fernando Ortiz, son los invitados de esta noche para quienes se enganchan a nuestra señal. El tema, la ampliación de la vía a 4 carriles en el tramo Unión del Toachi Santo Domingo. Bueno, quiero empezar ahora con Pedro Ortiz. Se le adjudica el contrato a la empresa Hidalgo Hidalgo, que por casi 2 décadas, llamémoslo de esa manera, dio cierta resistencia para Santo Domingo. Incluso, si no me equivoco, generó también cierta prohibición, o que más bien no el peaje de Santo Domingo no se instale, no se lo ejecute, no se desarrolle. Pero ¿cómo ahora
es la empresa a la quien se le adjudica el contrato. Bueno, en esto tenemos que ser perfectamente claros, mi estimado Bismarck. Para el sector de la transportación es irrelevante el tema de la empresa constructora. Nosotros hemos venido trabajando y hemos venido luchando por el tema de la ampliación de la vía. Pero también hemos hecho opinión pública y lo hemos hecho con criterio, con direccionamiento, porque nosotros somos quienes hemos venido impulsando y hemos venido trabajando el tema. En cierto momento tuvimos serios inconvenientes con la empresa Hidalgo Hidalgo, por lo que yo me he permitido manifestar y decir, a ver, si vamos a hablar de Hidalgo Hidalgo, tenemos que hablar en dos facetas. ¿Hablamos de Hidalgo Hidalgo como empresa constructora o hablamos de Hidalgo Hidalgo como la empresa con la que generó inconvenientes a la población, a la provincia, y la provincia lo sabe? El tema del derribamiento del peaje del kilómetro 12, el traslado a las casetas de Aloac, el cobro de la doble tarifa en Aloac y la implementación del peaje del kilómetro 57 generó mucha polémica y la reacción de la transportación nacional. Pero cabe indicar algo importante, Bismarck. Todo se hizo con la venia del GAT provincial de Pichincha y con la venia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, ahí hay una triangulación que generó la reacción de la transportación. El mutis del Ministerio de Obras Públicas, el mutis del GAT provincial de Pichincha, y lógicamente quien tuvo que enfrentar todo esto es la empresa Hidalgo Hidalgo. Nosotros hemos sido direccionados, hemos hecho criterio, pero hemos hecho criterio con fundamentación. La idea de la transportación seguirá siendo la misma. El desarrollo vial de nuestro país, teniendo que enfocar claramente por qué no se ha desarrollado la arteria vial principal del país, la E35, la Panamericana, que es la nuestra. Santo Domingo es el eje vial del país. Por aquí conducen los vehículos de transporte pesado, de carga liviana, el turismo pasa por Santo Domingo. Nosotros conectamos a la Sierra Centro, a la Sierra Norte y al Oriente Ecuatoriano y a la costa del país. Esta ampliación tiene que ejecutarse. El cuello de botella que se genera en el sector de Santo Domingo tiene que librarse, tiene que darse la fluidez vehicular. Tenemos que trabajar en conjunto. El GAT provincial que pidió la delegación de una obra que nosotros la hemos calificado como error histórico, porque pedir la delegación de 28 kilómetros para querer pretender ejecutar 15, eso fue un verdadero error y ahí están las consecuencias del problema en el que estamos metidos. Fernando, para tenerlo claro, ustedes no ven la tienda o el color de la constructora, en este caso de la empresa. Lo que necesitan es que esté expedita, terminada la vía 4 carriles. Por supuesto. Eso es lo que piden, ¿no? Permítame para preguntarle al doctor Miguel Salve, bueno, la empresa Hidalgo Hidalgo, ¿usted califica, da su aval de la manera que se le adjudicó el contrato a la empresa, es decir, en 24 horas, sin estar elevado al portal de compras públicas? Yo creo que este es uno de los temas más importantes y creo que es uno de los temas que la ciudadanía debe tenerlo claro. Por favor. Yo primero vamos a hacer una pequeña referencia. Todos aplaudimos a nivel nacional, aplaudimos la celebración del contrato. La prefecta no podía conocer en ese momento qué había detrás de ese contrato, ni qué imperfecciones tenía. Entonces, una certificación de una página web con la prefecta aplaudiendo es una prueba de absolutamente nada. Pero más allá de eso, más allá de esa situación, no se trata de un proceso de 24 horas. Se trata, durante meses, la prefecta ha venido diciendo los martes en todas sus rendiciones de cuenta que se está siguiendo un procedimiento y ese procedimiento llevó meses. Meses para cumplir con una serie de situaciones y de requisitos que eran necesarios tenerlos para llegar a este proceso. Por lo tanto, estas 24 horas no son un indicativo de todos los meses de trabajo que fueron necesarios, porque meses de trabajo fueron necesarios para establecer finalmente el fideicomiso mercantil que al anterior prefecto simplemente se le olvidó que había que hacerlo, porque meses de trabajo fueron necesarios para establecer procesos de utilidad pública en los procesos de expropiaciones, porque meses de trabajo fueron necesarios para establecer una serie de requisitos que eran necesarios como la licencia ambiental. Entonces,
pensar en las 24 horas es simplemente pensar en falso, porque lo que hubo un proceso de meses en los cuales se llevó un trabajo sostenido, un trabajo dinámico, un trabajo tenaz de parte de la prefecta Maldonado para llegar justamente a ese momento en el cual podía suscribirse el contrato. Ahora vamos a pensar, ya esas 24 horas las vamos a pensar ya de esta otra manera. Esas 24 horas son el resultado de meses de trabajo. Así tenemos que pensar en esas 24 horas. Esa es su observación y su llamado. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, doctor Aguilar? Hay que pensar de esa manera. Mire, respetando obviamente la opinión de los señores panelistas, no es tan sencillo lanzar un proceso de esa magnitud en tan corto plazo. Si bien el doctor hace referencia a meses de trabajo, yo creo que esos meses o los pocos meses que ha estado la señora prefecta, lo único que ha tenido es la intención de echar abajo el contrato, a como dé lugar. ¿Usted lo afirma aquello? Por supuesto, porque no hay otra forma. Y no es que lo digo yo, no, lo dicen los documentos. Por eso es que insisto en que luego de la acción de protección en Quito, que la llevaron para la adjudicación, que es el origen del contrato, y si tengo la sentencia de primera y segunda instancia que ratifican que no existe violación alguna a ningún derecho, es porque el origen del contrato que lo echaron abajo de un plumazo no es correcto. En lo absoluto. Tanto es así que sobre esa adjudicación tenemos también el pronunciamiento del director nacional de la Procuraduría General del Estado. ¿Cuál fue? Donde con absoluta claridad, cuando le piden aclaración a la sentencia, señala con claridad meridiana de que no cabe la aclaración. Lo que implica que toda esta información correspondiente avala que la adjudicación del contrato al consorcio multinacional Sáchila es legal, es legítima, pero sí deja mucho que decir el accionar de la señora prefecta al tener toda la intención de echar abajo el contrato. Es importante que la ciudadanía conozca que el mismo día 18 de enero del 2018, cuando la jueza de la niñez y adolescencia se pronuncia en Quito, ese mismo día 18 de enero, la señora prefecta inicia la terminación unilateral. Figúrese esas coincidencias. ¿Por qué no esperó que se ejecutoríe esta sentencia? Pero ¿cómo interpreta usted que simultáneamente se hayan dado esas dos reacciones, o esas dos escenas? ¿Cómo entenderlo? ¿De qué manera usted lo interpreta? Yo lo interpreto en función de que ella se ve desesperada, que tanto es que recientemente, el 3 de abril, se hacen todas las aclaraciones respecto a esta adjudicación. Entonces, se debería esperar que se vayan ejecutoriando los pronunciamientos, queden en firme y ahí sí tome cualquier resolución. Recién ahí. Pero, insisto, si tengo pronunciamiento de una jueza de primera instancia, de la sala de la Corte Provincial, un pronunciamiento del procurador y los documentos a los que refiere el doctor Merizalde sobre los criterios del CERCOP fueron extemporáneos. Tanto es que el 13 de febrero del 2019 el CERCOP claramente señala en un oficio de que no es dable la terminación unilateral porque ya hay un contrato legalmente suscrito que genera derechos y obligaciones. Permítame, doctor Aguilar, porque le voy a preguntar a Fernando Ortiz, ¿cuál ha sido la reacción de la transportación pesada? Porque aquí, más allá de la reacción de diferentes gremios, de diferentes agrupaciones, de fuerzas vivas, están en juego recursos públicos, recursos que son generados en base al impuesto de los santodomingueños y que puede generar una reacción que vaya en desmedro aún mayor de esos recursos que son de los santodomingueños ganados con el esfuerzo a diario. ¿Cuál es la reacción en este caso, casa dentro de la Unión Nacional de Transporte? Gracias, Bismar. Qué dilema, ¿no? Qué dilema. Yo veo a los dos juristas defender bien a sus representados.
y para la transportación, para quienes hacemos actividad productiva en el país, no deja de ser un golpe en el estómago, porque definitivamente nosotros hemos venido trabajando y hemos venido tratando de impulsar la ampliación de la vía. Aquí nos queda algo claro, Bismar. La ciudadanía y la transportación del país lo saben. Esto empezó mal. Esto definitivamente empezó mal y por eso estamos en este problema. El ex prefecto Giovanni Benítez direccionó mal la ampliación de la vía a 4 carriles del tramo Santo Domingo-Unión del Tuachi. A nosotros, a los transportistas, se nos dijo que en 3 meses iniciaba la ampliación de la vía. En el mes de mayo del 2017. Han transcurrido 2 años. La transportación viene pagando un peaje por aproximadamente 24 meses, como se lo dije hace un momento, sin que se haya movilizado una sola piedra. Y eso no está bien. Se ha metido la mano al bolsillo de los transportistas, al bolsillo de los usuarios frecuentes de la vía. La vía recién empieza a ampliarse, pero ¿bajo qué circunstancias? Están metidos en un limbo jurídico. Nosotros hacemos un llamado a que estas cosas se direccionen, se encarrilen, que los representantes, los representados de las empresas contratistas ejecuten la situación de mejor manera. La situación tiene que darle un luz, tiene que darse una luz en este oscuro túnel. Y hablando de esa luz, Fernando, hay que darle también una luz al tema, porque la actual adjudicación se la realizó con 6 millones menos que la primera, es decir, en este caso al consorcio multinacional Sálchila, 30 millones y algo más. A la actual son 24 millones. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ahí nos van a quedar unos 6 milloncitos, ¿no? Porque el crédito con el Banco del Estado es por 30 y pico de millones de dólares. No solamente es del ahorro de los 6 millones, no, nos van a quedar 6 millones. Que sería importante que el GAT provincial haga un pronunciamiento técnico y decir en qué se van a invertir esos 6 millones. Porque le quiero manifestar algo, Bismar. Tenemos 6.5 kilómetros que están quedando en el vacío, que todavía no hay un compromiso del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y que el GAT provincial irresponsablemente lo dejó así. El GAT provincial, quiero hablar del GAT provincial del prefecto Benítez. Lo que está haciendo ahora la prefecta Andrea Maldonado es proseguir con los mismos términos de referencia, en el mismo sistema. O sea, estamos en lo mismo. En los mismos 15 kilómetros, los puntos críticos a un lado, en los 6.5 kilómetros del KFC al Sueño de Bolívar en el olvido, y Santo Domingo, el centro de la vialidad del país, sumergido en un verdadero caos. Esto tiene nombre y apellido. Y Fernando, preguntarle al doctor Merizales, ¿por qué esa diferencia de 6 millones de menos con la actual adjudicación? Esa pregunta es maravillosa, ¿no? Esa pregunta, yo diría, más que hacérnosla a nosotros, sí nos gustaría, pues, al representante del consorcio Sáchila que se hable de por qué esa diferencia. Porque la prefecta Maldonado está consiguiendo un contrato con una diferencia frente al otro contrato, al contrato con el consorcio Sáchila, con una diferencia de 2 millones de dólares, con una diferencia de 6 millones de dólares frente a lo presupuestado. Ese es el punto ético, más allá del punto legal. Es decir, usted avaliza de que haya existido esta disminución, que en principio la misma prefecta Maldonado lo conocía, de 30 millones y algo más. Ese es un punto que a mí también me parece interesante. Como yo lo he dicho antes, todo el país aplaudía porque era una obra necesaria. ¿Cuándo? Y es una obra necesaria. Sí, claro. Sí, sí. Pero una cosa es aplaudirlo y otra cosa es tomar responsabilidad, es tomar las responsabilidades que le corresponden como funcionario público, como funcionaria pública. Y cuando tomas responsabilidades como funcionaria pública, toca preguntarse sobre una serie de situaciones como los costos. Toca decir qué es lo que más le beneficia a la provincia. ¿Un contrato de 26 millones o un contrato de 24 millones? ¿Un ahorro de 2 millones o un ahorro de 6 millones frente a lo presupuestado? Doctor Aguilar, sí, su colega, es un tema importantísimo. Es el beneficio, tácitamente el beneficio para la provincia, la reducción de estos millones. Primeramente quiero señalar que están errados en cuanto al valor que hacen de 30 millones. El valor adjudicado es de 26 millones
387.453,8173, con lo que se le adjudica Doctor. al Consorcio Multinacional. No quiero ser irresponsable. Luego del corte, empiezo de lleno con usted. ¿De acuerdo? Las firmas comerciales nos obligan. Ya regresamos. Bueno, ya en este tercer bloque agradecerles a quienes también interactúan a través de las plataformas digitales. En Facebook, Saracay Televisión Canal 5, porque usted también es parte de esta dinámica, de nuestra entrevista. Como le decía antes de ir al corte, doctor, vamos con... ¿Por qué la reducción de estos 6 millones, como lo citaba el doctor Merizalde? ¿Es parte de la responsabilidad de la prefecta? ¿Ese es el enfoque final hacia la ciudadanía? Mire, esa es una cifra, como les dije en primera instancia, que está equivocada. No es el valor de los 30 millones, es un valor diferente al que está adjudicado al Consorcio Multinacional Sáchira. Pero yo lo que sí refuto es que se pretenda generar una tela de duda en la ciudadanía que qué pasó con los 2 millones. Lo mismo yo puedo pensar que como en un día adjudican todo a Hidalgo, a una empresa constructora que estaba atrás de la caída de este contrato. Eso debería explicarlo la señora prefecta y el colega abogado aquí, porque así le dice el CERCOP en el oficio del 13 de febrero. En el punto 20 señala que Hidalgo estaba atrás de este tema. Es decir, permítame, doctor Aguilar, para de una manera más coloquial, ellos estaban esperando con la expectativa de que algún tropiezo para ellos entrar en escena. Por lo menos eso es lo que logro presumir o concluir de toda la información necesaria. Okay. Lo que pasa es de que nunca midieron las consecuencias de este aspecto. Entonces, ahora vamos a hablar... ¿Como cuáles? Porque el proceso sigue en firme respecto a la medida cautelar. Fe de ello, lo tengo aquí, ¿no es cierto? Fe de ello está aquí. La certificación que emite el secretario del juzgado penal de Quinindé, donde señala con claridad que la medida cautelar, o digamos, lo voy a leer literalmente. Por favor. Punto 2. El auto de fecha 27 de marzo del 2019, las 13:52, donde se inadmite la acción de protección y se levanta la medida, no se encuentra ejecutoriado por el Ministerio de la Ley. Eso, bien entendido, es de que también voy a generar el derecho a la duda a la ciudadanía. ¿Por qué se adelantaron en realizar la terminación unilateral de manera inmediata sin estar en firme la decisión de la jueza de la medida cautelar que nosotros presentamos? Porque esta resolución de terminación es violatoria a todas luces. Incluso, para que la ciudadanía tenga claro, la señora prefecta el 22 de marzo presenta un documento a la señora jueza y deja sin efecto lo que adjudicó. Aquí está. Luego de la audiencia del 26, revive, es decir, revoca lo revocado, una cosa por demás especial. Aquí está. Y nos da 24 horas término para que sigamos con la terminación, lo cual mi doctor, como usted, experto en materia administrativa, sabe que esto es contrario a la ley, porque términos en 24 horas no hay, ¿no es cierto? Pero sin embargo nos dieron 24 horas. Desde ahí está viciado todo este tema. Era el apuro. No me pregunte a mí, será la señora prefecta la que debe señalar con precisión ante la ciudadanía en general, por qué esta serie de pasos bastante especiales para llegar a adjudicar a una empresa que siempre estuvo, como les digo, tras de presentar
quejas, denuncias sobre la adjudicación al consorcio multinacional Sachi. Ya estoy con Fernando para preguntarle al doctor Miguel. Pasos especiales citó su colega Aguilar. No, ningún paso especial. Simplemente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que las sentencias constitucionales son de cumplimiento inmediato. Y como las sentencias constitucionales son de cumplimiento inmediato, entonces la sentencia constitucional de la jueza de Quinindé fue también una sentencia de cumplimiento inmediato por mandato de la propia ley. Pero aquí es importante destacar de la intervención del colega. El colega no llegó a responder con respecto a cómo es posible que exista un contrato en el cual se haya señalado que el precio justo de la obra era 26 millones y que ahora hayamos conseguido, la gestión de la prefecta Maldonado haya conseguido un ahorro de $2 millones frente a lo que se iba a pagar. Pero hay un dato adicional también sorprendente que es importante también destacar, porque aquí hay que destacar no solamente lo jurídico, sino también lo ético. El contrato con el consorcio Sáchila tenía un plazo de cumplimiento de 3 años. ¿Cómo es posible que ahora existe un compromiso contractual que señala que esta obra puede cumplirse en tan solo 2 años? ¿Por qué un año más adicional? ¿Por qué un ahorro de $2 millones? Eso va más allá de lo legal, va a la ciudadanía a preguntarse sobre lo ético. ¿Qué fue lo ético en un contrato y qué es lo ético en el contrato que acaba de celebrar la prefecta Maldonado? Esa es la pregunta fundamental que nos estamos haciendo, porque se trata, como bien ha dicho la persona que aquí está también participando en el diálogo, se trata de recursos públicos. Se trata de estos fondos que pertenecen a Santo Domingo de los Sáchilas. Doctor, porque ahí se adjudica 48 horas después de firmar el contrato, ¿no? La firma fue el día martes. Es un proceso, yo en ese sentido lo que yo estoy estableciendo y lo que yo quiero que la ciudadanía, este mensaje que estamos llevando a la ciudadanía, es un proceso de contratación directa. ¿Por qué es un proceso, además y esta parte también es interesante e importante señalarla? ¿Por qué es un proceso de contratación directa? Porque ya tuvimos un procedimiento de licitación. Entonces, ¿qué es lo que manda la ley? ¿Qué es lo que marca la ley? Que una vez que se ha declarado terminado unilateralmente el contrato, en el concurso, el ganador dentro de ese concurso, se puede proceder a una contratación directa. Entonces, estos términos mucho más rápidos, estos términos mucho más breves, son posibles dentro de ese contexto. Porque ya tuvimos un proceso de licitación, porque ya tuvimos valores que se señalaron dentro de ese proceso de licitación, porque ya podíamos conocer que podíamos celebrar un nuevo contrato vía contratación directa sobre la base de esos procesos de licitación que se realizaron, con menores costos, con menores tiempos, como es lo que efectivamente se ha hecho en este caso. Y es pertinente preguntarle a Fernando Ortiz en este caso, adjudicación, concurso, como lo citan en este caso los juristas, y la contratación directa. Pero más allá de aquello, hay una pregunta que es puntual para Fernando. La eticidad, ¿tiene un rol protagónico en esto o no? Por supuesto que sí, siempre va a ser de suma preponderancia el tema ético, Bismarck, de suma preponderancia. Los juristas tienen la palabra. Andreita ya se va, nos va a dejar un problema aquí porque nosotros lo hemos visto desde acá afuera. El tema jurídico va a seguir. Hay un contratista adjudicado con una firma de un proceso de contratación que reclama sus derechos. Andreita nos ha dicho que ya queda todo listo. La obra empezó el día de anteayer. Permítame, Bismarck, leía en redes sociales, porque uno en redes sociales lee de todo. Alguien decía que con el inicio de la ampliación de la vía al tramo Unión del Tuachi, Santo Domingo, se acababa la cantaleta de la LOAC Santo Domingo. Y yo le digo que no. Esto va a seguir porque hay un contratista que está reclamando lo suyo. Hay el GAT provincial que
afirma y lo hemos visto que el proceso ya inició, el proceso de la ampliación, pero para quienes vemos de afuera, esto todavía va a seguir. Aquí no ha habido precisamente un tema ético, no ha habido, no hay una transparencia desde el inicio de la ampliación de la vía, del proceso de contratación. Yo escucho a ambas partes, yo quiero estar en la mitad, como estoy justamente en este momento, pero yo quiero ser sincero y decirle a la ciudadanía y a la transportación del país, el proceso en sí no ha sido hasta la vez sumamente transparente, ni desde que se inició con el señor ex prefecto Benítez, ni como estamos viendo que se está terminando con el GAT provincial de la señora prefecta Andrea Maldonado. Por eso, en algún momento sugerimos que era pertinente dar paso y abstenerse de declarar este proceso iniciado para la siguiente administración, que era lo correcto que podía haberse dado con una nueva visión de una nueva administración. Doctor Aguilar, antes de irnos al corte, ¿era pertinente, era parte del juego de la eticidad, lo que le preguntaba a Fernando Ortiz, de que se le haya dejado este trabajo para la siguiente administración? Mire, yo creo que la falta de ética casualmente está en haber interferido, coincido con lo que dice el señor, y haber dejado este tema para que la nueva administración, con pronunciamiento del señor Procurador General del Estado, hubiera definido cuáles son las causales de encontrarse para echar abajo este contrato y no hacerlo así de manera rápida, apurada y dejando en el limbo a todo el mundo y con una posible consecuencia que le va a generar un problema al bolsillo de todos los santodomingueños. Ese es el enorme problema que deja la señora, independientemente de refutar de que 2 millones más o 3 millones más, no siempre la menor oferta es la más conveniente, eso lo dice la ley. ¿Por qué? Por la sencilla razón, que no vaya a ser que Hidalgo, después de que los ha abofeteado con el tema de la tumbada del peaje, luego le salga con un contrato complementario y ahí ¿qué van a decir? La señora prefecta seguramente va a estar desde el exterior diciendo no hay seguridad jurídica, no me dan las garantías y no ha pasado nada. Eso hay que tener mucho cuidado. No porque me oferta menos significa que es la mejor oferta. Mucho ojo, doctor, en ese tema. ¿Por esa oferta menos se corre el riesgo de la calidad de la construcción? ¿O? Puede ser. O después los complementarios. Más allá de eso, la calidad de la construcción. ¿Quién ha visto la oferta de Hidalgo? Nadie. Solamente la han visto, no sé en qué tiempo, en 24 horas la vieron porque esto fue desde el 17, que es jueves, al día de hoy. Y se acabó el tema. A diferencia de la otra oferta que es pública ante toda la ciudadanía, que la pueden ver. ¿Ha habido algún técnico que haya dicho que la oferta del consorcio multinacional Sáchila en cuanto a rubros afecta económicamente? No, señor, no lo ha habido. Entonces, eso de decir 2 millones de ahorro, que no vaya a ser al revés, que en menos de un año en la vía judicial tengan que dar mucho más de aquello. Es decir, doctor, que usted afirma, respuesta cerrada, por favor, antes de irnos al corte. Usted afirma de que este proceso se lo debía dejar para la nueva administración. Esa era la mejor decisión, la decisión más salomónica y prudencial de toda administración que es responsable en cuanto a lo ético y en cuanto a lo moral y a lo personal cuando deja una administración. Ok, los invito al corte y estaremos de regreso ya con el cierre de En la Mira en este capítulo especial. Regresamos. Muy bien, aprovechemos en este cierre para el mensaje final de cada uno, ¿les parece? Empezamos con Fernando Ortiz, por favor. Muchas gracias. Hacer un llamado a las autoridades nuestras, a la señora prefecta saliente, que ya se va, a la señora prefecta entrante, a la abogada Joana Núñez, para que con el mejor criterio, como le he escuchado decir, que se va a pedir una auditoría a todo el proceso,
se resuelva en los mejores términos la situación. Porque algo nos queda abismar. Hay un pronunciamiento del señor ministro de Transporte y Obras Públicas en el sentido de que si este lío sigue, se revertirá la delegación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es hora de tomarnos un vasito de agua y por la salud y por el progreso de nuestra provincia, que las cosas ojalá en su momento se lleguen a consolidar, porque la consolidación del tema de la ampliación de la vía significará el desarrollo de las actividades productivas, no solamente de la provincia, sino de todo el país. Muchas gracias. Doctor Merizalde, por favor, su mensaje. Bueno, brevemente también, primero señalar una cosa. Rechazar de manera puntual cualquier insinuación siquiera maliciosa de que la prefecta piense abandonar el país. Ni como prefecta ni como ex autoridad. La prefecta permanecerá aquí y dará la cara por cada una de sus actuaciones, que han sido actuaciones apegadas a la ley, apegadas al derecho y con profundo amor por su provincia. En eso, esa es una situación que queremos dejar sentada de manera absolutamente clara. Se ha obrado en todo este procedimiento buscando el mejor beneficio para la provincia, buscando el menor tiempo posible, buscando el menor costo posible. Eso es actuar con absoluta ética y responsabilidad. Así lo ha hecho la gestión del gobierno autónomo descentralizado. Así lo ha hecho la prefecta, aún con un altísimo costo personal, con todo el sacrificio personal que eso ha implicado incluso para ella. Ser responsable como funcionario público es actuar como tal hasta el último día de sus actuaciones, de su gestión. Eso es tener responsabilidad. Fácil hubiera sido para la prefecta decir, en 5 o 6 meses me voy, no hago absolutamente nada. Lo complicado, lo difícil fue asumir responsabilidades, asumir retos, cumplir con sus funciones. Gracias, doctor. Doctor Aguilar, por favor. Muchas gracias. Yo creo que un Estado de Derecho como es Ecuador, en el caso particular nuestro, no seremos nosotros los que nos dé la razón, sino será la justicia la que realmente ratifique o rectifique quien me precede la palabra. En tal virtud, insisto yo y dejo constancia ante la ciudadanía de que todo lo actuado por la señora prefecta deja mucho que decir, toda vez de que no esté firme la medida tomada por la señora jueza. Esto implica que la medida cautelar está vigente, independientemente de la expresión del colega abogado. Yo creo que la única herencia que deja la señora prefecta es un verdadero caos jurídico entre dos contratos que están vigentes, que están protocolizados. Por lo menos doy fe del mío, que cumple todas las solemnidades del caso, que ha sido transparente, que ha cumplido el cronograma de fechas en la herramienta del portal de compras públicas, a diferencia de lo otro que recientemente hoy, creo que culminaba, hoy 25 culminaba en la fase precontractual. Sin embargo, ya anunciaron ayer que iniciaban el trabajo, lo que implica que todo tenían realizado. Esas duditas creo que la ciudadanía concluirá en su casa, y sin embargo nosotros acudiremos a las instancias legales porque el derecho nos asiste cuando se violenta la seguridad jurídica en un Estado de Derecho como es Ecuador. Bueno, y las 117 preguntas que se nos quedan en el tintero, ojalá haya la oportunidad para otra oportunidad. Agradecerle al doctor Pedro Aguilar, a Fernando Ortiz y al doctor Juan Carlos Merizalde por este diálogo que mantuvimos esta noche. Y me quedo con varias líneas, como suelo expresar. Una de ellas es lo que el doctor Aguilar citaba. El Ecuador, en el artículo número 1, reza que es un Estado de Derecho. Y en ese Estado de Derecho todo el mundo tiene la amplitud de expresarse. El doctor Merizalde puntualizó y fue enfático en insistir de que la prefecta, cuando cese, en este caso deje funciones a la siguiente prefecta entrante, no va a salir del país. Y Fernando Ortiz, que se queda con el aval para que la transportación pesada tenga ya de una vez expedita la vía 4 carriles en este tramo que tanta controversia ha generado. Amigos y amigas, cerramos el telón. Esto es En la Mira a través de Saracay Televisión. Y recuerde, la entrega dominical y también reprises
martes y jueves. Hasta la próxima.